Hola, bienvenido una vez más a este espacio Despertar, un espacio que busca que tenga conciencia verdadera de la espiritualidad y tenga una verdadera experiencia de lo que es vivir en el espíritu. Porque tú eres un ser espiritual y estás llamado a tener este conocimiento y no solamente a tenerlo, sino a que sea una verdadera experiencia. En el día de hoy te queremos hablar de la compasión, que es un tema que definitivamente tenemos que ejercitarnos en este tiempo, ya que la humanidad, en vez de ir, vamos a decir, evolucionando hacia el bien, de una forma u otra, algunos no lo están haciendo y se están endureciendo, se están volviendo seres insensibles, y queremos hablarte hoy de la importancia de la compasión. Como siempre me acompaña Carlos Antonio. Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Damos las gracias al Señor de estar aquí. Como decía Kenzie, vamos a hablar de la compasión en un mundo tan violento, tan insensible, tan en detrimento de la vida humana, porque todo parece que todo lo que se crea, Kenzie, que este sistema crea, va en detrimento del ser humano. En vez de mejorarlo, lo que lo va es degenerando. Y una de las cosas que hemos observado es el tema de la compasión, que se ha ido perdiendo la compasión. Y por eso en el día de hoy queremos hablar de la compasión. Como siempre, transmitimos desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así es. Y si quiere contactar, si quiere enviar algún mensaje, alguna pregunta, te recuerdo que aquí están los números, puedes hablarnos, alguna petición, pues estamos aquí para acompañarte, para bendecirte y para edificar tu vida. Pues como te decía, el tema de hoy es la compasión, que es esa capacidad de empatizar y comprender, que a veces pudiera parecer similar a la empatía, pero realmente comprende tanto la empatía como la comprensión de la situación por la cual está pasando esta persona. Hay una parte que cuando pensaba en hablar de este tema vino a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, donde hablaba que en el libro sagrado, la palabra de Dios, la Biblia, habla que Jesucristo tuvo compasión de la multitud. Y qué bueno es poder ver que el ejemplo a seguir nuestro de espiritualidad, que es Jesucristo, quien nos mostró cuál era la vida que debíamos vivir, viviendo en este mundo, en esta experiencia que estamos teniendo, de cómo debíamos nosotros manejarnos, conducirnos, vivir esta vida humana a través de la espiritualidad, y cómo Él tuvo compasión de la multitud. Y lo importante de la compasión, Carlos, es que no solamente se queda en un sentir, que a veces nos sucede. Tenemos un sentimiento de, wow, mira qué situación está pasando esta persona. Sentimos este sentimiento que nos mueve, que nos hace sentir wow. Pero la compasión tiene un punto muy importante, y es que nos lleva a una acción, que fue lo que Jesucristo pudo mostrarnos. Tuvo compasión de la multitud, ¿y qué hizo? Se compadeció. Se identificó con ella. Pero hay otra cosa, Kenzie, que quiero también resaltar sobre la compasión, y es que el 99% de los seres humanos tenemos alguna situación difícil que estamos lidiando con ella. De alguna forma u otra. Nosotros vivimos en un sistema que cuando no cogíamos de una pata, cogíamos de la otra. Entonces, ¿qué pasa? A mi juicio, eso hace que más personas tengan comportamiento inadecuado, tengan comportamientos inusuales. Y tú, con la compasión, puedes quizá lograr interpretar qué estará pasando con fulano, qué estará pasando con fulana, que se están comportando de tal o cual manera. Y cuando tú indagas e investigas, te das cuenta que no le está pasando bien. Claro. Te das cuenta que está pasando por una situación muy difícil, que para esa persona puede ser muy incómoda de manejar, y la compasión te permite eso, identificarte, ser consecuente, sobrellevarla, te permite también ayudarla en lo que tú puedes, porque previo a iniciar la transmisión hablábamos, que siempre hacemos un pequeño paréntesis antes de comenzar, de que el mundo es muy indiferente, Kenzie. Y cada día está más insensible, más intolerante, que parte de las cualidades de uno sentir compasión es tener esa tolerancia. El que tiene compasión tiene tolerancia.
por el prójimo, puede ver su condición, y esa condición no necesariamente tiene que ser solamente una enfermedad o algo físico, que la persona a veces algo emocional que es más incómodo a veces que manejarlo. Porque cuando tú dices, bueno, yo tengo una herida, yo que acabo de pasar por un proceso médico, una herida está ahí, tú tienes cómo medicarla, esto, aquello, pero cuando es emocional, ¿cómo tú tratas eso? ¿Qué medicamento te resuelve? ¿Qué gasa? ¿Qué inyección para calmar ese dolor? O sea, no lo hay. Y que no se ve a simple vista. Es, sobre todo, a veces la gente ni sabe que lo tiene. Claro, a veces ni saben que lo tiene. Entonces, por eso es tan necesario que nosotros practiquemos la compasión. Porque, y es mi punto de vista, que en sí, cuando un ser humano, y lo voy a decir así aunque suene un poco cruel, cuando un ser humano practica la compasión con otro, demuestra que está en otro nivel. Demuestra que tiene cierta elevación, por no decirlo de otra forma, y espiritual, y tú comienzas a mirar las cosas por encima de la situación, cuando tú comienzas a vamos a decir así, a actuar en lo que es la compasión. Por eso, como decía Jesús, si tú quieres ser grande, así es, si tú quieres ser así mismo decía grande, entonces hace esto, decía Jesús. O sea, Jesús le da una instrucción, porque eso es grandeza, manejarse en la compasión. Y lo bueno de todo esto, Carlos, es que no solamente esa parte que hablaba de ponernos por encima, que a veces la gente piensa que ponerse por encima es estar con altivez, con orgullo, con la arrogancia. No, porque ponte por encima no en orgullo ni arrogancia. Ponerte por encima es tu lograr no conectarte con la situación contraria a lo que está sucediendo, sino tú entender más allá de lo que está sucediendo, más allá de esa situación. Déjame ver qué está pasando en el interior de esta persona que está teniendo este comportamiento y sentir compasión por este comportamiento incorrecto, compasión por este de revés, por esa actitud. A veces pensamos que solamente se puede sentir compasión, por ejemplo, por el mendigo, por el que está incapacitado, por aquel que está en las calles. No. Tú puedes sentir compasión hasta por el comportamiento de tu hijo, que quizás no tiene esa capacidad de manejar esa situación en ese momento, y tú, en vez de enojarte, en vez de remetir contra él, tienes compasión y decir, wow, mi niño no tiene la capacidad, déjame ayudarlo, déjame guiarlo, déjame modelarle. Te entiendo que te sientas enojado, que tenga este comportamiento, pero mira, vamos a actuar de esta forma, déjame ayudarte a actuar de esta manera. Inclusive por nosotros mismos, recuerda que hablábamos antes del tema de la compasión, que tiene que ver hasta con nosotros, que todos nuestros comportamientos hacia afuera es un reflejo de nuestro comportamiento hacia adentro. Cuando nosotros somos crueles con nosotros mismos, que le decía a Carlos de lo complejo que son los seres humanos, que a veces son crueles con ellos, se critican, se dicen cosas, son implacables hacia adentro, pero hacia afuera se protegen, ¿no? A veces nos reflejan eso, y espérame, tú no me puedes hablar mal, pero yo sí me hablo mal, tú no me puedes esto, pero yo sí me digo de todo. Cuando yo soy cruel, cuando yo soy implacable conmigo, lo voy a hacer con el otro, porque si yo conmigo mismo no tengo compasión ni tengo una actitud adecuada, no estamos hablando de autocomisericordia, no estamos hablando de esa pobrecito de mí, esa pena propia, no estamos hablando de esto, estamos hablando de yo poder darme ese amor y esa comprensión, esa empatía de que hay momentos que fallo, que hay momentos que no lo hago bien, que a veces quisiera hacerlo mejor pero no puedo, y así como tengo esa compasión hacia mí, también tengo compasión hacia mi prójimo, hacia los que me rodean, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia el vecino, hacia el conocido. Yo creo que hay personas que están llamadas, y quiero ser enérgico en esto, a tener compasión del otro, porque yo creo que practicar la compasión es alcanzar un grado de madurez en tu vida. Y yo voy a hacer una anécdota, porque a veces uno cree que le está pasando mal, y hay gente que le están pasando peor, y eso es un reflejo de la compasión cuando logramos hacer esa comparación. Esa compasión, porque yo veía un reel que me salió hace poco de una superestrella de la NBA que se llama Shaquille O'Neal. Creo que muchos de nuestra generación lo conocieron, ya él no juega. Que en sí, oye lo que él dice que en su primer juego de baloncesto él jugó mal. Y cuando él jugó mal,
su padre lo llamó y le dice, oye, Chap, ¿qué te pasó? Y me decía, papi, quizá tuvo un poco de presión, primera vez, esto, aquello. Tuvo un mal juego. Y él le dice, ven que yo te voy a enseñar lo que es tener presión. Y lo sacó a la ciudad y le enseñó a personas pobres. Y él le dijo, mira, ellos no saben si van a comer mañana. Le dijo él, eso es tener presión, cuando tú no sabes lo que vas a comer. A ti no, así, a ti te pagaron una millonada de dólares, o sea, que tú no deberías tener presión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces tú crees que el mundo se está acabando, hay gente que están peores que tú, y ahí es que tú tienes que aprender a tener compasión. ¿Por qué hago esta anécdota? Porque yo que estoy llamado a tener compasión, o a ejercer compasión hacia el otro, quiero que tengan compasión de mí. No sé si me estoy dando a explicar, por el nivel de madurez que en sí. A veces la gente dice, bueno, todo el mundo viene hacia mí, todo el mundo viene a que yo le resuelvo, que le dé un consejo, y a mí. Dios te está llamando a eso. O creo que Dios te está invitando a que tú practiques la compasión y a que tú entiendas de que tú tienes cosas que darle a las otras personas. Claro que sí. Y la compasión es algo que nos lleva a obrar en bondad. Una de las cualidades de cuando nosotros somos compasivos es que somos bondadosos, nos damos, nos entregamos, servimos en todos los sentidos, servimos con nuestro tiempo, servimos con el consejo, servimos con la mano amiga, servimos brindando amor, servimos ayudando, gestionando, haciendo lo que tenemos que hacer, porque entendemos que esa vida necesita nuestra ayuda, que esa vida necesita que nosotros nos manifestemos en amor, en bondad y en compasión por ella. Pero no tan solo eso, sino que también es importante que podamos entender que no solamente se queda, como a veces nos sucede. ¿Cuántos de nosotros quizás no han sentido un sentimiento de compasión hacia el prójimo, pero se queda como limitado, no llega a cumplir qué yo puedo hacer a favor de esta persona que la veo así? Cuando la veo en una condición que está, por ejemplo, teniendo un mal comportamiento, ahí podemos ejercitarnos en compasión, porque como le decía, no es solamente algo que podemos ver a nivel de físico. La persona tiene aquello, tiene lo otro, no tiene comida, es muy pobre, necesita estudiar. Bueno, muchos ejemplos pudiéramos poner acá, pero cuando es una condición donde el otro es violento, por ejemplo, sí, cuando es agresivo, cuando no sabe manejarse, cuando es impetuoso, cuando es rabioso, cuando no sabe cómo comportarse ni cómo reaccionar, ¿tengo yo compasión de esta persona o simplemente me conecto con su enojo y me frustro y empiezo a juzgar, a criticar, a ser duro, implacable? Esta persona, ¿cómo va a ser que este animal? A veces utilizamos, sí, claro, utilizamos esos tipos de epítetos. Exactamente, estamos siendo compasivos en ese momento. La compasión se ejerce en todo momento, en todo lugar, con toda situación. Y sobre todo la compasión nos hace ver que gracias al Señor, en ese momento tenemos la luz de darnos cuenta que nosotros estamos en mejor condición para reaccionar o tener una mejor actitud ante cualquier situación, y también para obrar a favor en cualquier situación. Por eso decía la anécdota de Shaquille, o sea, él estaba en mejor condición, sin embargo sentía presión, y dice, presión son esas personas que no saben si van a comer mañana. Eso es tener presión. Mira, Kenzie, algo que me lleva a reflexionar sobre lo que es la compasión, que quizás podría ser un impedimento, lo único que sea la generalidad, es que a veces queremos que la otra persona sea agradecida. Uh-huh. Y eso no todo el mundo es agradecido, y tenemos que ser honestos y sinceros con eso. Por eso toda aquella persona... Uh-huh. Y te digo, y en ese sentido no podemos detenernos de hacer el bien. Ahí va mi comentario, de que indistintamente de la que la persona sea agradecida o no, la compasión es una práctica natural. Cristo lo hacía. Natural espiritualmente. O sea, natural espiritual, sí, cierto, natural espiritual. Y indistintamente de la que la persona reconozca o no. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a personas que dicen, no me gustaría ayudar a fulano porque ni siquiera me lo va a agradecer. O es un mal agradecido, por eso no lo ayudo más. No importa, porque quien recompensa es Dios. Quien te va a dar lo que te vaya a dar es Dios, no es esa persona. Y si nosotros practicamos la compasión esperando que venga por lo menos una palabra de agradecimiento hacia nosotros, entonces yo creo que no estamos practicando la
la forma de compasión en su entera forma de practicarse. Yo creo que uno tiene que ser compasivo sin importar si la otra persona lo merece o no. Si la otra persona lo va a agradecer o no, porque es algo de dar. No, y la palabra establece, ¿quieres recibir? Pues ten. Eso te iba a decir, que, pues que en la medida que nosotros obramos en los principios espirituales, cuando yo me doy, cuando yo amo, cuando soy bondadoso, cuando sirvo, la mayor beneficiada soy yo. Sin duda. Porque es que desde mí está emanando ese bienestar. Y lo estoy dando porque está en mí. Y si ya está en mí, pues estoy ya siendo bendecida. Que a veces la persona piensa que bendición es recibir algo, qué sé yo, o alguna retribución de palabra o algún regalo, qué sé yo, no sé. Algo que el otro te pueda dar. Pero desde ya en ti está emanando un bienestar. Es que se experimente en el interior algo tan lindo, algo tan... De hecho, al yo pensar en este tema y empezar a meditar, en mi corazón emanaba como algo tan hermoso que no se puede describir con palabras, porque es que ya ese bien se está generando. De igual forma, aprovecho para hablar de que cuando nosotros estamos permitiendo que lo negativo también se emane, también ya ese mal está en nosotros, que muchas veces le explico a mis hijos cuando le estoy hablando del perdón, de no tomar venganza, de no tener un mal comportamiento, aunque el otro esté comportándose de manera incorrecta. Yo le digo, no te permita caer en eso, porque desde que tú permites que tu corazón se llene de enojo, de ira, de resentimiento y de venganza, que ya más adelante hablaremos del perdón, que es un tema sumamente importante y siempre que tenemos, es necesario hablar. Exactamente, que hay que estar practicándolo. No permita que ese mal se genere en ti, porque ya tú crees que es lo que el otro le toca, que es lo que le corresponde por lo que te hizo o por lo que tú sientes, por cualquier situación. Ya ese mal se está generando en ti, te está provocando un daño en tu interior. Entonces, así mismo es el bien. Cuando decidimos obrar en bien, en bondad, en compasión, en dar, en ayudar, que parte de la compasión es querer aliviar el dolor de la otra persona, es querer ayudarlo, entender que yo estoy en una posición que puedo ayudar a esta persona. Exacto. Y puedo llevar ese alivio que necesita esa alma. Kenzie, yo estoy leyendo un libro que se llama Prosperidad Verdadera. Ojalá yo tenga el tiempo porque fue que me lo prestaron para que tú lo puedas leer. Voy a hablar con la dueña a ver si me lo presta una semana más. Y el autor plantea, Kenzie, de la oposición, lo que nosotros llamamos oposición cuando tú quieres lograr algo. Y él dice que la oposición viene como a retarte, ¿verdad? Para que cuando tú lo logres, tú tengas ese sentimiento de satisfacción. O sea, que todo el que hemos logrado algo, sentimos como esa satisfacción, como esa gratificación en nosotros. Y yo creo que esa es, vamos a decir así, el esquema de lo que debemos practicar, la compasión. Sentir esa satisfacción de que pudimos aliviarle la vida a alguien, ayudar a alguien, escuchar a alguien, aconsejar a alguien porque te pidió un consejo en un momento donde estaba, vamos a decir así, receptivo, y tú pudiste transmitirle un consejo que le sea útil. Y yo creo que eso es algo que no tiene precio cuando tú sientes, claro, sí. Cuando tú sientes esa satisfacción de que libraste una vida, Kenzie. Alguien pudo tener un pensamiento negativo de muchísima índole, y tú por ser compasivo, tú por identificarte con esa persona, por entregarte a esa persona, puedes cambiar. Y voy a decir algo muy breve. Yo tengo un amigo que él me confesó que está en un proceso de divorcio muy triste después de 19 años de matrimonio, y yo he estado muy cerca de él. He estado aconsejándole, he estado transmitiéndole lo que yo creo. Y te puedo decir algo, que en la última conversación me dijo, mira, me voy de aquí con muchas cosas claras que no tenía pendiente. Porque mucha gente dice, bueno, lo voy a hacer y ya. Yo le dije, tú tienes que mirar el escenario después de. O sea, yo no te voy a decir que no lo hagas ni lo dejes de hacer. Yo lo que te quiero decir es que, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? Y comencé a enumerarle muchas cosas que yo entiendo que él tiene que hacer. Y él me confesó, cuando yo comencé a enumerarle todas esas cosas que yo entendía que son las cosas que van a venir después de, porque en esos procesos tú tapas un piche pero abre otro.
sobre todo cuando hay hijos en común. Claro. Y yo le hacía muchas cosas y él me decía, hermano, realmente no tenía todo eso, no sé qué hacer. Y yo, pues piénsalo bien. Sí, porque hay momentos... No te dejes llevar del impulso, del arrebato, del ego, de muchísimas cosas. Simplemente te voy a poner algunas fichas sobre la mesa y tú tienes que saber cómo la vas a jugar y qué tú vas a hacer después que pase esa noticia, cómo tú vas a administrar estos elementos que se te van a sumar, que probablemente tú no estés pensando en ello. Así que traté de transmitirle esa idea a él. Y de sobre todo acompañarlo en ese momento de dificultad, poder guiarlo, que es muestra de la compasión. Y es importante diferenciar el tema de la compasión y la pena, que son cosas diferentes, que a veces podemos confundir la pena con la compasión. La compasión es empatía, es comprensión, me lleva a obrar en bondad, tengo que accionar ante la situación de mi prójimo, de la persona que está presentando la situación determinada, pero la pena es algo que lleva como lástima, como que ve al otro como menor, por debajo. No estamos hablando de esto. Inclusive las personas confunden esto y a veces hasta dice no sienta como lástima por mí o compasión. No. La compasión y la pena son cosas diferentes. Y yo creo que pudiera confundirse, pero no es así. Pero yo creo que la compasión va cuando tú reconoces que alguien quizá está incapacitado para lograr tal o cual cosa o hacer tal o cual cosa. Yo creo que eso es tener compasión de esa persona. Y veo a esta persona con dignidad, que es importante. Sobre todo esta parte. Tú puedes decir, por ejemplo, no sé, alguien que tú conozcas, tú tengas mucho aprecio, que en algún momento administró cierto éxito. Y tú dices, oye, yo conozco la capacidad que tiene fulano. Sé lo talentoso que es. O sea, tiene un lapsus mental que lo está traicionando. Le está haciendo creer que ya él no va a seguir, de que ya se le acabó la vida. Y fulano, un tipo creativo, un tipo brillante, que en algún momento fue una inspiración para mí. Entonces yo creo que eso ahí opera la compasión. Cuando tú dices, oye, fulano, sal de ahí. Sí, tú sabes que tú puedes hacerlo. Claro, y eso quiero hoy resaltar, que es diferente la pena de la compasión. Cuando la persona tiene como pena, lástima, ve al otro como menor, ve al otro como incapaz, como miserable, como inferior a él. Y no podemos ver a nadie, independientemente de la situación por la que esté pasando, en la condición que se encuentra, menor a nosotros, porque es un humano al igual que nosotros, imagen de Dios al igual que nosotros, tiene capacidad al igual que nosotros. Simplemente en ese momento hay situaciones que están entenebreciendo esa capacidad. Exacto. Que están impidiéndole que él pueda brillar, que pueda hacer esa luz, que pueda hacer ese ejemplo vivo de quién es, que es imagen de Dios, que es reflejo de Dios, que desciende de Dios, de ese creador, que no hay limitaciones, y por ende por nosotros estar unidos a él y ser parte de él, también podemos reflejar esa verdad. Cuando yo tengo compasión por la persona que me rodea, por mi prójimo, estoy viendo a este ser de luz, a esta persona creada a imagen de Dios, pero que en ese momento su mente le está traicionando. En ese momento hay una situación que le está impidiendo poder reflejar esa capacidad. En este momento está pasando por una situación determinada que dentro del propósito perfecto de Dios, así Dios lo ha permitido, pero no lo ha permitido para dolor de esta persona, sino para transformación, o más bien para sufrimiento, porque el dolor a veces es necesario para nosotros precisamente elevarnos, para nosotros transformarnos, para nosotros lograr desarrollar esa capacidad que llevamos dentro. Más bien no la permitió para sufrimiento, sino para algo mayor, para algo más sublime, para algo más elevado, para algo más transformador, que impacte tanto su vida como a los que nos rodean, porque cada persona tiene una función, tanto en nuestra propia vida, por alguna razón está a nuestro lado, y nosotros al lado de ellos para también impactar su vida de forma positiva. Y cuando fuera negativa, es porque también eso negativo trae un propósito. Es así, tal cual como dice. Entonces es importante, amados, que podamos ejercitarnos en la compasión, que lo hagamos de forma intencional, porque hay una parte nuestra, que esa humanidad, que esa parte del ego, que no nos invita
a ser compasivo, que lo que nos invita es a juzgar, que nos invita es a tachar, que nos invita es a descalificar, a vernos como superiores, sí, a ver a los demás como inferiores, de una vez a arremetir cuando algo se sale de mis esquemas o no se comportó como debió comportarse. No, sino en ese momento elegir la compasión, que nosotros tenemos la capacidad de elección, el libre albedrío que Dios nos otorgó a todos. Esa capacidad de yo elegir el bien, de yo elegir lo correcto, de yo elegir lo que es conveniente para mi alma y para el alma de la persona que me rodea. Que cuando veamos a una persona con una situación, sea cual sea, nosotros elijamos tener compasión. Que cuando nosotros no seamos tan perfectos, no seamos tan tal como lo imaginamos, también elijamos la compasión hacia nosotros, porque cuando yo soy compasivo conmigo misma, también puedo ser compasivo con los demás, en la medida que yo, óigame algo importante, compasión, no con misericordia, no verme como pobrecito de mí, que la desgracia es la mía, porque a mí me pasa todo negativo, todo malo, no, sino que tú puedas entender que como eres compasivo contigo, también estás llamado a tener compasión con los demás y así poder mostrar la importancia de vivir esa vida en amor, como estamos llamados a vivir en amor, en compasión y en esos principios espirituales que son sumamente importantes para poder vivir esa plena vida que estamos llamados a vivir, esa vida abundante que fue otorgada para nosotros. Quiero darte las gracias por estar en sintonía con este espacio, gracias por escucharnos. Recuerda que si en algún momento no nos puedes ver en vivo, puedes ir al espacio del podcast Buenas Nuevas y poder escucharnos, buscar el programa o el espacio Despertar, al igual que todos los espacios que están aquí, que están para bendecir tu vida, para llevar bien. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Bye, bye.